Me negué a darle el dinero de la venta de mi casa a mi hijo y su esposa. Esa fue mi respuesta después de 3 meses aguantando presión, manipulación y amenazas disfrazadas de preocupación familiar. Pero lo que vino después de esa negativa superó cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado en mis 60 años de vida. Elías, mi único hijo, el niño que cargué en mi vientre durante 9 meses y crié sola después de que su padre muriera, me agarró del brazo con una fuerza que no reconocí como humana. Su esposa Rebeca gritaba detrás de él con una voz aguda y desesperada, ordenándole que me quitara el teléfono antes de que llamara a alguien. Yo intenté zafarme, giré mi cuerpo hacia la puerta, pero él jaló con más fuerza. Entonces escuché el sonido. Un chasquido seco, como cuando partes una rama seca con las manos. Mi brazo izquierdo simplemente cedió. El dolor llegó 3 segundos después. Una ola blanca y ardiente que me subió desde la muñeca hasta el hombro y explotó en mi cabeza como fuegos artificiales. Caí de rodillas sobre el piso de la sala, ese mismo piso que había trapeado esa mañana pensando que recibiría a mi hijo para una conversación civilizada. El teléfono salió volando de mi mano derecha y rebotó bajo el sofá. Elías se quedó paralizado, mirando mi brazo que colgaba en un ángulo imposible, con la boca abierta y las manos todavía extendidas frente a él como si no pudiera creer lo que acababan de hacer. Rebeca dejó de gritar. El silencio que cayó sobre la sala fue peor que cualquier insulto que me hubieran lanzado en las últimas horas. Yo respiraba en jadeos cortos, tratando de no moverme porque cada milímetro de movimiento enviaba descargas eléctricas por todo mi brazo. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero no eran solo de dolor. Eran de traición, de incredulidad, de ver a mi propio hijo transformado en un extraño violento que yo no conocía. Elías dio un paso hacia atrás y se llevó las manos a la cabeza. Sus labios temblaban. Rebeca lo miraba a él, luego me miraba a mí, y vi algo en sus ojos que me heló la sangre más que el dolor. No era arrepentimiento. Era pánico. Pánico de las consecuencias. Pánico de que esto se supiera. Pánico de perder el control de la situación que habían orquestado tan cuidadosamente durante meses. Intenté hablar, pero solo salió un gemido. Mi brazo palpitaba con su propio latido enfermo. Podía sentir cómo se hinchaba dentro de la manga de mi blusa. Elías se agachó frente a mí, extendiendo las manos sin atreverse a tocarme. Mamá, mamá, yo no quise, tú te moviste, yo solo. Dios mío, mamá. Su voz sonaba lejana, amortiguada por el zumbido en mis oídos. Rebeca seguía de pie junto a la ventana, mordiéndose el labio inferior, y pude ver cómo su cerebro trabajaba a toda velocidad buscando una salida. Buscando una forma de convertir esto en algo que no fuera lo que realmente era. Un hijo quebrándole el brazo a su madre anciana porque ella se negó a entregarle $180,000. 20 minutos después, los dos estaban de rodillas frente a mí en la sala de emergencias del hospital, suplicando perdón entre sollozos mientras una enfermera preparaba la sala de rayos X y un doctor joven con cara de pocos amigos me preguntaba en voz baja si quería que llamara a la policía. Rebeca lloraba con un dramatismo que habría ganado premios en el teatro, aferrándose a mi mano buena, rogándome que entendiera que había sido un accidente. Elías no podía ni mirarme a los ojos. Temblaba como un niño asustado, murmurando disculpas que sonaban huecas y tardías. Pero ya era demasiado tarde para disculpas. Ya era demasiado tarde para lágrimas de cocodrilo y promesas vacías. Algo se había roto en esa sala además de mi hueso. Algo que llevaba agrietándose durante meses, desde el día que les conté sobre la venta de mi casa. Desde el momento en que vieron ese dinero no como el fruto de 40 años de trabajo de su madre, sino como una solución a sus problemas financieros. Como algo que les pertenecía por derecho de sangre. Mientras esperaba a que me llevaran a radiografías, con el brazo inmovilizado en un cabestrillo temporal y una dosis de analgésicos corriendo por mis venas, mi mente empezó a retroceder. No podía entender cómo había llegado hasta aquí. Cómo la dulce rutina de mi vida tranquila se había convertido en esta pesadilla. Como el hijo que crié con tanto sacrificio ahora me miraba con esos ojos llenos de miedo y desesperación, no por mi dolor, sino por las consecuencias que enfrentaría. La enfermera se acercó con una tablilla en las manos y me preguntó si tenía a alguien más a quien llamar. Alguien de confianza. Alguien que pudiera estar conmigo. Asentí débilmente y susurré un nombre. Otilia Rodríguez. Mi vecina. Mi amiga. La única persona en este mundo que me había advertido que esto podía pasar. La única que vio lo que yo me negaba a ver durante tanto tiempo.
Rebeca intentó protestar cuando la enfermera marcó el número. Dijo que ellos se quedarían conmigo, que eran mi familia, que nadie más era necesario. Pero el doctor la interrumpió con una voz firme y profesional, explicándole que dado que el paciente había sufrido una fractura severa durante un altercado doméstico, el protocolo del hospital requería la presencia de un testigo independiente. La cara de Rebeca se descompuso. Elías cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Otilia llegó 40 minutos después, con el cabello todavía mojado de la ducha y una expresión de furia contenida que habría asustado a cualquiera. Me abrazó con cuidado, evitando mi brazo lesionado, y me susurró al oído con una voz temblorosa que todo iba a estar bien. Que ella estaba aquí. Que ya no estaba sola. Luego se volteó hacia Elías y Rebeca con una mirada que podría haber derretido acero. «Salgan de aquí. Ahora». Elías abrió la boca para protestar, pero Otilia levantó una mano. «He llamado a Leandro Ortega. Él viene en camino. Si todavía están aquí cuando llegue, les prometo que no van a salir de este hospital sin esposas en las muñecas». El nombre del abogado cayó sobre ellos como un balde de agua helada. Rebeca palideció. Elías tragó saliva. Intercambiaron una mirada rápida, una de esas comunicaciones silenciosas que tienen las parejas que llevan años juntas, y luego Rebeca tomó a Elías del brazo y lo arrastró hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, mi hijo se volteó una última vez. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Simplemente agachó la cabeza y desapareció por el pasillo. Otilia se sentó a mi lado en la camilla y tomó mi mano buena entre las suyas. No dijo nada. No hacían falta palabras en ese momento. Solo su presencia era suficiente. Me dejé caer contra su hombro y finalmente permití que el llanto saliera. No el llanto silencioso y contenido de la sala, sino el llanto profundo y desgarrador de una madre que acaba de darse cuenta de que su hijo ya no existe. Al menos no el hijo que ella conoció. 6 meses antes de que mi brazo se rompiera en esa sala, mi vida era tan predecible que podía anticipar cada momento del día como si leyera un guión escrito hace décadas. Me despertaba a las 6 de la mañana sin necesidad de alarma, preparaba café en la misma cafetera italiana que había comprado en mi luna de miel con Roberto, y me sentaba en el porche trasero a ver cómo el sol doraba las hojas de limonero que planté cuando Elías tenía 5 años. La casa donde viví durante 32 años era grande. Demasiado grande para una mujer sola de 60 años con rodillas que crujían al subir escaleras y una espalda que protestaba cada vez que intentaba limpiar las ventanas del segundo piso. Tenía 4 habitaciones, 2 baños completos, un jardín que alguna vez fue mi orgullo pero que ahora solo conseguía mantener a medias, y una cocina amplia donde Roberto solía bailar conmigo mientras cocinábamos los domingos. Roberto murió hace 5 años de un infarto masivo mientras podaba el césped un sábado por la tarde. Cayó entre las azaleas que él mismo había plantado. Ni siquiera tuvo tiempo de llamarme. Fui yo quien lo encontró 2 horas después cuando salí a llevarle limonada. Todavía tenía las tijeras de podar en la mano. Después de su muerte, la casa dejó de sentirse como un hogar y empezó a sentirse como un mausoleo lleno de recuerdos que me perseguían en cada esquina. Su taza de café todavía estaba en el segundo estante de la cocina. Su bata colgaba detrás de la puerta del baño. Sus libros de jardinería apilados junto a su sillón favorito. Durante los primeros 2 años no pude mover nada. Era como si al dejar todo en su lugar pudiera mantenerlo vivo de alguna forma. Pero el tiempo hace cosas curiosas con el dolor. Lo suaviza en los bordes. Lo convierte en algo con lo que puedes convivir en lugar de algo que te ahoga. Para el 3er año, empecé a donar su ropa. Para el 4, regalé sus herramientas de jardín a don Julio, el vecino de la esquina. Para el 5, finalmente pude sentarme en su sillón sin romper en llanto. Mi rutina se volvió simple y metódica. Desayuno a las 7. Telenovela de las 9 mientras doblaba ropa. Mercado los martes y viernes. Visita al cementerio los domingos después de misa. Llamada telefónica con Elías los miércoles por la noche. Conversaciones breves donde él me contaba poco y yo fingía no notar su desinterés. Cena a las 6. Televisión hasta las 10. Cama. Otilia Rodríguez vivía en la casa contigua desde hacía 15 años. Era 2 años menor que yo, viuda también, con 3 hijos adultos que la visitaban cada fin de semana cargados de nietos escandalosos. Nos hicimos amigas por necesidad al principio.
Ella necesitaba a alguien que regara sus plantas cuando viajaba a visitar a su hija en Texas. Yo necesitaba a alguien que me ayudara a cambiar los focos del techo alto que ya no podía alcanzar sin marearme. Pero con el tiempo, esa amistad de conveniencia se transformó en algo más profundo. Otilia era de esas mujeres que dicen exactamente lo que piensan sin importar si duele. No tenía filtro entre el cerebro y la boca, y eso me resultaba refrescante después de toda una vida siendo diplomática y midiendo cada palabra para no ofender a nadie. Tomábamos café juntas todas las tardes a las 4 en punto. A veces en su porche, a veces en el mío. Hablábamos de todo y de nada. De los precios del supermercado que subían cada semana. De la vecina del frente que tenía un amante 30 años menor. De nuestros hijos. De nuestros maridos muertos. De lo que habríamos hecho diferente si pudiéramos volver atrás. Fue Otilia quien primero me sugirió que vendiera la casa. «Rosalía, esta casa te está consumiendo», me dijo una tarde de marzo mientras sorbía su café con leche. «Mírala. Mira cómo te cuesta mantenerla. El jardín está a medio cuidar. Hay habitaciones enteras que ni siquiera usas. Las escaleras te están matando las rodillas. ¿Para qué te aferras a tanto espacio vacío?» «Es mi hogar», respondí automáticamente, aunque incluso mientras lo decía sabía que sonaba hueco. «Aquí crié a Elías. Aquí viví con Roberto. Aquí están todos mis recuerdos». «Los recuerdos están aquí», dijo Otilia señalando su cabeza. «Y aquí», añadió señalando su corazón. «No necesitas paredes de 30 años para conservarlos. Lo que necesitas es un lugar que sea tuyo. Algo manejable. Algo donde puedas vivir en lugar de solo sobrevivir». Sus palabras se quedaron conmigo durante semanas. Empecé a ver la casa con ojos diferentes. Las goteras en el techo que no podía costear arreglar. La pintura descascarada en las ventanas. El calentador de agua que amenazaba con morir en cualquier momento. La cuenta de luz que se comía la mitad de mi pensión cada mes solo por calentar y enfriar habitaciones vacías. Una mañana de abril me desperté con una claridad extraña. Miré alrededor de mi habitación, esa habitación enorme con el closet lleno de ropa de Roberto que nunca terminé de donar, y supe que Otilia tenía razón. No estaba viviendo. Estaba siendo custodia de un museo dedicado a una vida que ya no existía. Llamé a una agencia inmobiliaria esa misma semana. Una mujer joven y eficiente llamada Cecilia Pérez vino a evaluar la propiedad. Caminó por cada habitación con una tableta en las manos, tomando notas y fotos, haciendo comentarios positivos sobre los techos altos y la ubicación privilegiada a solo 3 cuadras del Parque Central. «Señora Fagundes, esta propiedad está en una zona muy cotizada», me explicó mientras tomábamos té en la cocina. «Con el tamaño del terreno y la construcción sólida, estoy segura de que podemos conseguir un excelente precio. Diría que entre $170,000 y $200,000, dependiendo de qué tan rápido quiera vender». El número me dejó sin aliento. Cuando Roberto y yo compramos esta casa hace 3 décadas, pagamos $45,000 y pensamos que estábamos haciendo el negocio de nuestras vidas. Ahora valía 4 veces más. Era más dinero del que jamás había tenido en mis manos. Más dinero del que jamás imaginé tener. «¿Y qué haría usted con ese dinero?», me preguntó Cecilia con una sonrisa amable. «¿Tiene planes?». La verdad es que no había pensado más allá de la venta misma. Pero en ese momento, sentada en mi cocina con esta joven profesional mirándome con expectativa, empecé a soñar. Un apartamento pequeño en un edificio con elevador. Sin escaleras que subir. Sin jardín que mantener. Algo acogedor y moderno con ventanas grandes y mucha luz. Y con el dinero restante, bueno, podría vivir cómoda el resto de mis días sin preocuparme por cada centavo. «Quiero algo más simple», le dije finalmente. «Algo que sea solo para mí». Cecilia sonrió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Pusimos la casa en el mercado 2 semanas después. La respuesta fue inmediata. 3 familias vinieron a verla el primer fin de semana. Para el lunes, ya tenía 2 ofertas sobre la mesa. Para el miércoles, había aceptado una oferta de $182,000 de una pareja joven con 2 niños que se enamoraron del jardín y del limonero. Fue entonces cuando llamé a Elías para contarle las noticias. Era un miércoles por la noche, nuestra llamada semanal habitual. Él sonaba distraído como siempre,
respondiendo con monosílabos mientras yo le contaba sobre mi semana. Pero cuando mencioné que había vendido la casa, el tono de su voz cambió completamente. ¿Vendiste la casa? ¿La casa donde crecí? Sí, hijo. Es demasiado grande para mí sola. Ya no puedo mantenerla. ¿Y por qué no me consultaste antes? Es mi casa también. Ahí están todos mis recuerdos de infancia. Me sorprendió su reacción. Elías no había pisado esta casa en más de un año. Ni siquiera vino a visitarme en Navidad. Pero ahora, de repente, estaba lleno de nostalgia y sentimientos heridos. Elías, cariño, tú tienes tu propia vida, tu propio hogar. Esta casa me está consumiendo y necesito algo más manejable. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego escuché una voz femenina en el fondo. Rebeca. No pude distinguir lo que decía, pero el tono era urgente. Elías se aclaró la garganta. ¿Y cuánto obtuviste por la venta, mamá? Debí haber sentido la alarma en ese momento. Debí haber notado cómo su interés cambió de sentimental a práctico en un segundo. Pero era mi hijo. Mi único hijo. Y yo todavía creía que su preocupación era genuina. $182,000. Es mucho más de lo que esperaba. Otro silencio. Luego Rebeca habló más fuerte en el fondo. Elías tosió. Eso es mucho dinero, mamá. Ya sabes qué vas a hacer con él. Comprar un apartamento más pequeño. Algo cómodo. Y con lo que sobré, vivir tranquila. Mamá, necesitamos hablar. Rebeca y yo tenemos algunas ideas que podrían ayudarte a invertir ese dinero de forma inteligente. No puedes simplemente dejarlo en el banco. La inflación se lo va a comer. Necesitas asesoría financiera. Elías, yo sé manejar mi dinero. Lo sé, mamá, lo sé. Pero esto es diferente. Es una cantidad significativa. Déjanos ayudarte. Somos familia. Pasaremos el próximo fin de semana para hablar de esto tranquilamente. ¿Sí? Rebeca está muy emocionada de verte. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el estómago. Elías no venía a visitarme hacía meses, y ahora de repente estaba emocionado de pasar el fin de semana en casa. Rebeca, que apenas me dirigía la palabra en las reuniones familiares, estaba emocionada de verme. Otilia, que había escuchado mi lado de la conversación desde su silla en el porche, me miró con sus cejas arqueadas. Ahí viene el problema, dijo simplemente. No seas dramática, respondí, aunque una parte de mí sabía que tenía razón. El sábado siguiente, Elías y Rebeca llegaron a las 10 de la mañana. Yo había pasado toda la mañana del viernes limpiando la casa de arriba abajo, preparando el cuarto de huéspedes que no usaba desde Navidad del año pasado, y cocinando los platos favoritos de mi hijo. Hice su carne guisada con papas que tanto le gustaba de niño. Preparé arroz con azafrán. Horneé un pastel de limón con merengue. La cocina olía a hogar y a familia. Cuando escuché el auto estacionarse frente a la casa, sentí una emoción genuina. Había pasado tanto tiempo desde la última visita de Elías. Tanto tiempo desde que pude abrazarlo y ver su rostro en persona en lugar de a través de una pantalla de teléfono durante nuestras breves llamadas semanales. Salí al porche secándome las manos en el delantal, sonriendo como una tonta. Elías salió del auto luciendo cansado. Tenía ojeras profundas y había ganado peso alrededor del abdomen. Su camisa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Pero cuando me vio, forzó una sonrisa amplia y abrió los brazos. Mamá, te extrañé. Lo abracé con fuerza, respirando el olor de su colonia cara que probablemente no podía costear. Rebeca salió del lado del pasajero con tacones altos y un vestido ajustado completamente inapropiado para una visita casual de fin de semana. Traía lentes de sol enormes que cubrían media cara y un bolso de marca que reconocí de las vitrinas de las tiendas donde nunca entraba porque un solo artículo costaba más que mi pensión mensual. Rosalía me saludó con una sonrisa tensa, ofreciéndome la mejilla para un beso al aire que apenas rozó mi piel. ¡Qué linda te ves! La casa se ve muy bien. Mentirosa. Nunca me había dicho que me veía linda. Y sabía perfectamente que la casa estaba en el mismo estado de siempre, quizás un poco más descuidada porque mis fuerzas ya no eran las mismas.
Los hice pasar y noté cómo Rebeca miraba cada rincón con ojos evaluadores. Se detuvo frente a la vitrina donde guardaba la vajilla de porcelana que heredé de mi madre. Pasó un dedo por el marco de madera tallada del espejo del recibidor. Miró hacia las escaleras con una expresión calculadora. «Debe ser difícil subir esas escaleras todos los días a tu edad», comentó con falsa preocupación. «Me las arreglo», respondí, ignorando el comentario sobre mi edad. Tenía 60 años, no 90. Almorzamos en el comedor, algo que no hacía desde las últimas Navidades. Puse mi mejor mantel, el de encaje blanco que solo usaba en ocasiones especiales. Serví la comida en los platos buenos. Elías comió con apetito, alabando cada bocado como solía hacer cuando era niño. Rebeca picoteó su comida, empujando las papas de un lado a otro del plato mientras miraba su teléfono debajo de la mesa cada pocos minutos. Fue después del almuerzo, cuando estábamos tomando café en la sala, que empezó la verdadera conversación. Elías se aclaró la garganta varias veces antes de hablar, una costumbre nerviosa que tenía desde niño cuando estaba a punto de pedir algo que sabía que no debería. «Mamá, sobre el dinero de la casa. Rebeca y yo hemos estado investigando opciones de inversión que podrían triplicar ese capital en menos de 5 años». Rebeca se inclinó hacia adelante con entusiasmo ensayado. «Sí, Rosalía. Tenemos un amigo que es asesor financiero. Trabaja con fondos de inversión de alto rendimiento. Es una oportunidad increíble. Pero necesitas actuar rápido porque estas oportunidades no duran». Bebí mi café despacio, mirándolos por encima del borde de la taza. No estoy interesada en inversiones arriesgadas. Ese dinero es para mi retiro. Para vivir tranquila. La sonrisa de Rebeca vaciló. No es arriesgado. Es completamente seguro. Solo necesitas confiar en nosotros. Somos tu familia. Además, mamá, añadió Elías, $180,000 es mucho dinero para tener simplemente sentado en una cuenta de banco. Los bancos están quebrando. Hay robos. Hackeos. No es seguro. Mi banco ha estado bien durante los últimos 30 años. Las cosas cambian, insistió Rebeca. Su tono empezaba a perder la dulzura fabricada. No entiendes cómo funciona el mundo financiero moderno. Sin ofender, pero tu generación no está familiarizada con estas cosas. Por eso estamos aquí. Para ayudarte. Para protegerte. Sentí una punzada de irritación. Agradezco su preocupación, pero puedo manejar mis propios asuntos financieros. Elías intercambió una mirada con Rebeca. Ella asintió casi imperceptiblemente. Él suspiró y se pasó una mano por el cabello. Mamá, hay algo más. Rebeca y yo estamos pasando por un momento difícil económicamente. Tenemos algunas deudas que necesitamos resolver urgentemente. Ahí estaba. La verdad finalmente saliendo a la superficie como aceite flotando sobre agua. ¿Qué tipo de deudas? Tarjetas de crédito principalmente, admitió Elías sin mirarme a los ojos. Y un préstamo del auto. Y algo de la hipoteca atrasada. No es nada que no podamos manejar, pero si tuviéramos acceso a una parte de tu dinero, solo como préstamo temporal, podríamos resolver todo y luego devolvértelo con intereses. ¿Cuánto? Rebeca respondió antes que Elías. $50,000 nos sacarían del problema completamente. Te los devolveríamos en un año. Año y medio máximo. $50,000. Casi un tercio de mi capital. Para saldar deudas que probablemente acumularon comprando cosas que no necesitaban con dinero que no tenían. No, dije simplemente. Rebeca parpadeó como si hubiera escuchado mal. Perdón. Dije que no. Ese dinero es para mi futuro. Para mi seguridad. No es un fondo de emergencia familiar. La máscara de dulzura de Rebeca se cayó completamente. ¿Seguridad? Vas a comprar un apartamento que probablemente te costará $60,000 como mucho. ¿Qué vas a hacer con los otros 120,000? Sentarte encima de ellos hasta que te mueras. Rebeca, advirtió Elías, pero sin mucha convicción. No, Elías. Alguien tiene que decir la verdad aquí. Se volvió hacia mí con los ojos brillando de rabia apenas contenida. Tu hijo te está pidiendo ayuda. Tu único hijo.
El hijo que criaste y que te cuidó cuando enviudaste. Y tú te niegas a ayudarlo cuando tienes más dinero del que necesitarás en lo que te queda de vida. Me levanté de mi silla, sintiendo como la sangre me subía a la cara. Nadie me cuidó cuando enviudé. Yo me cuidé sola. Y Elías tiene 35 años. Es un hombre adulto con trabajo y responsabilidades. Si tiene deudas, es porque tomó decisiones financieras irresponsables. Elías se puso de pie también, con las manos levantadas en un gesto conciliador. Mamá, por favor. No tiene que ser 50,000. Podrían ser 30, 20 incluso. Algo que nos ayude a respirar. La respuesta es no, Elías. Lo siento. Rebeca se levantó bruscamente, su silla raspando el piso de madera. Esto es increíble. Absolutamente increíble. ¿Sabes qué? No te necesitamos. Nos las arreglaremos solos como siempre lo hemos hecho. Vamos, Elías. Pero Elías no se movió. Se quedó ahí parado, mirándome con una mezcla de decepción y algo más oscuro que no quise identificar en ese momento. ¿De verdad, mamá? Después de todo. ¿Después de todo qué, Elías? ¿Después de criarte? ¿De darte educación? ¿De amarte incondicionalmente? Ninguna de esas cosas me obliga a financiar tu estilo de vida insostenible. Se fue sin decir otra palabra. Rebeca lo siguió, lanzándome una mirada de puro veneno antes de salir. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Escuché el auto arrancar y alejarse, dejando marcas de neumáticos en el camino de entrada. Me quedé de pie en medio de la sala, mirando los platos sucios del almuerzo, la comida que preparé con tanto amor ahora convertida en cenizas en mi boca. Otilia apareció en la puerta trasera segundos después. Había estado en su jardín, pero claramente había escuchado todo. Te lo advertí, dijo suavemente. Lo sé. ¿Estás bien? No estaba segura de cómo responder. Había defendido mi dinero y mis límites, pero al hacerlo sentía que había perdido algo más valioso. Asentí de todos modos, porque era más fácil que explicar el vacío que sentía en el pecho. Esto no ha terminado, dijo Otilia. Van a volver. Y la próxima vez no será con palabras bonitas. Tenía razón. Pero en ese momento, agotada y herida, solo quería creer que mi hijo todavía tenía algo de la bondad con la que lo crié. Quería creer que reflexionaría y entendería. Qué ingenua fui. Durante 2 semanas después de esa visita desastrosa, no supe nada de Elías. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Ni siquiera en nuestro día habitual de los miércoles. El silencio era ensordecedor y me carcomía por dentro de maneras que no quería admitir. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un salto esperando que fuera él. Pero nunca era. Otilia me decía que lo dejara. Que si Elías quería comportarse como un niño malcriado, ese era su problema. Pero una madre no puede simplemente apagar el amor como si fuera un interruptor de luz. Pasaba las noches despierta preguntándome si había sido demasiado dura. Si debería haberle prestado al menos algo de dinero. Si estaba siendo egoísta. Entonces, un sábado por la mañana, 3 semanas después de su última visita, llegaron sin avisar. Yo estaba en el jardín podando las rosas marchitas cuando escuché el auto. Esta vez bajaron con bolsas de la panadería cara del centro y sonrisas brillantes como si nada hubiera pasado. Rebeca llevaba jeans y una blusa casual, más apropiada que su último atuendo. Elías traía un ramo de flores, mis favoritas, las margaritas blancas. Mamá, dijo Elías acercándose con los brazos abiertos. Lo siento mucho. Fui un tonto. No debí presionarte así. Puedes hacer lo que quieras con tu dinero. Es tuyo y solo tuyo. Quería creerle. Dios sabe cuánto quería creerle. Lo abracé y el olor de su colonia me recordó a cuando era pequeño y corría hacia mí después de la escuela. Rebeca me besó la mejilla con lo que parecía afecto genuino. Trajimos pan dulce y café gourmet, anunció alegremente. ¿Podemos desayunar juntos? Como familia. Sin hablar de dinero ni de nada desagradable. Solo pasar tiempo de calidad. Accedí porque soy débil cuando se trata de mi hijo. Porque 3 semanas de silencio me habían dejado vulnerable. Porque quería desesperadamente creer que todavía teníamos una relación salvable.
Desayunamos en el porche trasero. Rebeca habló sobre su trabajo en una boutique de ropa. Elías contó historias graciosas sobre sus compañeros de oficina. Me preguntaron sobre mi búsqueda de apartamento y parecieron genuinamente interesados cuando les mostré fotos de un lugar que había visto la semana anterior. Un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio con elevador, cerca del mercado y a solo 10 minutos de la casa de Otilia. Se ve perfecto para ti, mamá, dijo Elías con sinceridad. Te vas a ver muy bien ahí. Fue una mañana agradable, casi normal. Me permití relajarme y disfrutar de su compañía. Después del desayuno, Rebeca se ofreció a ayudarme a lavar los platos mientras Elías revisaba una gotera en el baño del segundo piso que yo había mencionado casualmente. Rosalía, comenzó Rebeca mientras secaba un plato. Su voz era suave, casi tímida. Quiero disculparme por cómo me comporté la última vez. Estaba estresada por nuestros problemas y lo pagué contigo. No estuvo bien. Está olvidado, respondí, aunque no era completamente cierto. Es que, a veces me preocupo mucho por Elías. Trabaja tan duro y nunca parece ser suficiente. Y yo también trabajo, pero el dinero simplemente desaparece. La renta, el auto, los servicios, la comida. Todo es tan caro ahora. Había algo en su tono que me hizo bajar la guardia. Sonaba cansada, genuinamente agobiada. No como la mujer calculadora de 3 semanas atrás. Entiendo que las cosas están difíciles, dije. Pero tienen que aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Lo sé. Tienes razón. Secó otro plato en silencio antes de continuar. ¿Puedo preguntarte algo? Sin presión, solo curiosidad. Ya sabes exactamente cuánto vas a gastar en el apartamento nuevo. Debí haber visto la trampa. Debí haberme mantenido en silencio. Pero había bajado mis defensas y ella sonaba tan inocente. El que me gusta cuesta $65,000. Con los gastos de cierre y mudanza, probablemente 70,000 en total. Entonces te quedarían más de 100,000, calculó Rebeca, como si solo estuviera haciendo matemática casual. Eso es maravilloso, Rosalía. De verdad. Vas a estar muy cómoda. Siguió lavando platos y no dijo nada más sobre el tema. Pensé que tal vez, solo tal vez, realmente habían madurado y aceptado mi decisión. Qué tonta fui. Las visitas se volvieron regulares después de eso. Cada fin de semana aparecían con alguna excusa. Traían comida. Ayudaban con tareas de la casa. Elías arregló la gotera, cambió focos, limpió las canaletas. Rebeca me ayudó a empacar cajas con cosas que donaría antes de la mudanza. Se ofrecieron a llevarme a ver apartamentos. Me acompañaron al banco cuando fui a organizar la transferencia del dinero de la venta. Parecían atentos, cariñosos, presentes. Todo lo que no habían sido en años. Otilia no se lo creía. Están planeando algo, me advertía cada vez que los veía llegar. Nadie cambia así de repente. Especialmente no después de mostrar su verdadera cara tan claramente. Tal vez maduraron, argumentaba yo. Tal vez se dieron cuenta de que su actitud estaba mal. O tal vez están esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. No quería escucharla. Quería disfrutar de tener a mi hijo de vuelta. Quería creer en las segundas oportunidades y en la redención. Fue durante una de esas visitas, un domingo por la tarde mientras organizábamos documentos en mi oficina, que Rebeca sacó el tema de nuevo. Pero esta vez con un enfoque diferente. Rosalía, ¿has pensado en hacer un testamento? Ya sabes, para asegurarte de que todo esté en orden. La pregunta me tomó por sorpresa. Tengo un testamento básico que hice hace años. Todo va para Elías de todos modos. Es mi único hijo. Claro, claro, asintió Rebeca. Pero con tanto dinero ahora, tal vez deberías actualizarlo. Y también pensar en un poder notarial. Por si algo te pasa y no puedes tomar decisiones por ti misma. Es solo una precaución. Poder notarial. Sí. Le das a alguien de confianza la autoridad legal para manejar tus asuntos si quedas incapacitada. Es estándar para personas de tu edad. Solo para estar preparados. No planeo incapacitarme pronto, dije con una risa incómoda. Nadie planea nada,
Por eso es importante estar preparado. Rebeca sacó unos papeles de su bolso. De hecho, traje algunos formularios. Son genéricos, nada oficial todavía. Pero podríamos llenarlos juntas y luego llevarlos a un notario. Solo para que tengas todo en orden antes de la mudanza. Tomé los papeles y los miré con desconfianza. Eran formularios de poder notarial general. ¿Por qué traes esto contigo? Porque me preocupo por ti, respondió sin perder un segundo. Y porque sé que estas cosas son fáciles de posponer hasta que es demasiado tarde. Necesito pensarlo. Por supuesto. No hay prisa. Guárdalos y revísalos cuando tengas tiempo. Esa noche, después de que se fueron, le mostré los papeles a Otilia. Ella los leyó con el ceño fruncido, pasando cada página con creciente alarma. Rosalía, estos formularios le darían a quien tú designes control total sobre tus finanzas. Podrían mover tu dinero, vender tu propiedad, tomar decisiones médicas. Todo. Es solo por si me pasa algo. ¿Y quién crees que esperan que nombres? A mí. Otilia dejó los papeles sobre la mesa. Van a presionarte para que pongas a Elías. Y en el momento en que firmes esto, tu dinero deja de ser tuyo. No puedo vivir desconfiando de mi propio hijo. No se trata de desconfianza. Se trata de protección. Elías ya mostró que está dispuesto a manipularte por dinero. Rebeca está orquestando todo esto. ¿No lo ves? Las visitas constantes, la ayuda, el falso arrepentimiento. Todo es para ganarse tu confianza otra vez. Para que bajes la guardia lo suficiente como para firmar algo que les dé acceso a tu dinero. Quería decirle que estaba exagerando. Que estaba viendo conspiraciones donde solo había preocupación familiar genuina. Pero algo en mi estómago se retorcía incómodo. Porque en el fondo, una parte de mí sabía que Otilia tenía razón. Escondí los formularios en el fondo de un cajón y decidí no volver a mencionarlos. Pero Rebeca no olvidó. En cada visita subsecuente, encontraba formas sutiles de sacar el tema. ¿Ya pensaste en los documentos? ¿Quieres que te acompañe al notario? Sería tan fácil resolverlo en una tarde. La presión era constante, pero disfrazada de preocupación amorosa. Y cada vez que me negaba o cambiaba de tema, veía un destello de frustración en sus ojos que desaparecía tan rápido como aparecía. La trampa se estaba cerrando. Y yo, tonta de mí, seguía fingiendo que no la veía. La venta de mi casa se finalizó un martes lluvioso de junio. Firmé los últimos papeles en la oficina de la notaría mientras la pareja joven que compró mi hogar sonreía emocionada al otro lado de la mesa. Tenían 2 niños pequeños que correteaban por la sala de espera, llenos de energía y planes para el jardín donde alguna vez jugó mi Elías. Les deseé suerte y traté de no sentir el peso de 32 años de recuerdos saliendo de mis manos con cada firma. El dinero fue transferido a mi cuenta bancaria esa misma tarde. $182,000. Era la cantidad más grande que había visto jamás bajo mi nombre. Me senté en el auto afuera del banco durante 20 minutos, mirando el comprobante de la transferencia en mi teléfono, sintiendo una mezcla extraña de alivio y terror. Era libre. Era vulnerable. Era poderosa. Era un objetivo. No le dije a Elías que el dinero ya estaba en mi cuenta. Algo me detuvo. Tal vez era la intuición. Tal vez era el eco constante de las advertencias de Otilia. O tal vez era simplemente que quería disfrutar unos días de paz antes de que comenzara la presión renovada. Pero Rebeca tenía formas de averiguar las cosas. 2 días después de la transferencia, mi teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Elías, con una voz extrañamente urgente. Mamá, necesitamos hablar. Hoy. Es importante. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Sí, no, todo está bien. Solo necesitamos verte. Pasaremos en 1 hora. Colgó antes de que pudiera responder. Llegaron 45 minutos después. Esta vez no traían pan dulce ni flores. Rebeca llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión de determinación que me puso nerviosa desde el momento en que bajó del auto. Se sentaron en mi sala sin la cortesía previa de saludos cálidos. Elías se veía agitado, frotándose las manos repetidamente. Rebeca abrió la carpeta sobre la mesa de café y sacó varios documentos. Rosalía,
Vamos a ser directos porque te respetamos demasiado para seguir dando vueltas, comenzó Rebeca con un tono de negocios que nunca le había escuchado. Sabemos que ya tienes el dinero de la venta. Y necesitamos hablar sobre cómo protegerlo adecuadamente. Mi dinero está perfectamente seguro en el banco. Eso es lo que tú crees, interrumpió Elías. Pero mamá, los bancos no son seguros como antes. Hay quiebras. Hay límites en los seguros de depósitos. Si algo le pasa a tu banco, solo recuperarías una fracción. He investigado todo esto, continuó Rebeca, señalando los documentos. La mejor opción es diversificar. Poner parte del dinero en una cuenta de inversión conjunta donde yo pueda ayudarte a monitorear el crecimiento. Otra parte en un fondo mutuo. Y el resto en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Cuenta conjunta, repetí lentamente. Contigo. Conmigo o con Elías. Somos tu familia. Alguien tiene que ayudarte con esto porque, seamos honestos, tú no tienes experiencia manejando esta cantidad de dinero. Sentí como la rabia empezaba a hervir en mi pecho. He manejado dinero toda mi vida. Mantuve una casa, crié un hijo, pagué facturas durante décadas. Eso es diferente, dijo Rebeca con condescendencia apenas oculta. Esto es una suma mayor que requiere conocimiento financiero que francamente no tienes. La respuesta es no. No voy a poner mi dinero en ninguna cuenta conjunta con nadie. Elías se inclinó hacia adelante, con las manos juntas como si estuviera rezando. Mamá, por favor. Solo escúchanos. No estamos tratando de quitarte nada. Estamos tratando de protegerte. ¿Protegerme? ¿O protegerse ustedes del hecho de que no tienen acceso a mi dinero? El silencio que siguió fue tenso y peligroso. Rebeca cerró la carpeta con un movimiento brusco. ¿Sabes qué? Ya estoy cansada de ser diplomática. Ese dinero debería ser de la familia. Roberto trabajó por esa casa también. Elías creció en esa casa. Él tiene tanto derecho a ese dinero como tú. Roberto era mi esposo. La casa estaba a mi nombre. El dinero es mío. Pero cuando te mueras, va a ser de Elías de todos modos, contraatacó Rebeca. Entonces, ¿por qué no compartirlo ahora cuando realmente lo necesita? Porque estoy viva. Y planeo estarlo por muchos años más. Elías se puso de pie bruscamente. Esto es increíble. Toda mi vida te he respetado. Te he honrado. He sido un buen hijo. Y ahora cuando te pido un poco de ayuda, me das la espalda. Te di toda mi vida, respondí levantándome también. Te di educación, hogar, amor incondicional. Pagué tu universidad. Te apoyé cuando perdiste 3 trabajos consecutivos porque no podías llegar a tiempo. Le presté dinero a ti y a Rebeca hace 2 años para el enganche de su auto, dinero que nunca me devolvieron. No te estoy dando la espalda. Te estoy poniendo límites. Los límites, escupió Rebeca, solo que la gente egoísta usa como excusa para no ayudar a su familia. Entonces supongo que soy egoísta. Rebeca tomó su bolso y la carpeta. ¿Sabes qué, Rosalía? Cuando estés viejita y enferma y necesites que alguien te cuide, espero que tu dinero pueda comprarte la compañía que vas a necesitar. Porque nosotros no vamos a estar ahí. Rebeca, ya basta, murmuró Elías, pero sin real convicción. No, Elías. Ella necesita escuchar la verdad. Está sola. No tiene a nadie más que a nosotros. Y está tirando eso por la borda por dinero. Ustedes son los que están destruyendo nuestra relación por dinero, respondí con voz temblorosa. Yo solo estoy protegiendo lo que me pertenece. Se fueron en medio de portazos y palabras amargas. Elías no me miró a los ojos al salir. Rebeca me lanzó una mirada de odio puro que me hizo retroceder un paso. El auto arrancó con violencia, dejando marcas de neumáticos en el camino por segunda vez. Me quedé temblando en medio de la sala. Otilia apareció minutos después, como siempre parecía hacer cuando más la necesitaba. Ven, dijo simplemente, tomándome del brazo. Vamos a mi casa. Voy a prepararte y vamos a llamar a Leandro. El abogado. Sí, porque esto no va a terminar aquí, Rosalía. Y necesitas protección legal antes de que intenten algo más drástico. No van a hacer nada drástico,
Es mi hijo. Otilia me miró con una tristeza profunda en sus ojos. Tu hijo acaba de amenazarte con abandono cuando más lo necesites. Su esposa acaba de acusarte de egoísta por proteger tu propio dinero. ¿Qué más necesitas ver? No tenía respuesta para eso, porque la verdad era demasiado dolorosa de admitir. Mi hijo, el bebé que amamanté, el niño que consolé durante pesadillas, el joven que aplaudí en su graduación, se había convertido en alguien que yo no reconocía. Y su esposa lo había convertido en alguien capaz de extorsionar emocionalmente a su propia madre. Fuimos a casa de Otilia. Ella preparó té de manzanilla mientras yo me sentaba en su cocina, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Luego llamó a Leandro Ortega, un abogado que había ayudado a su familia con temas de herencia hacía unos años. Leandro llegó esa tarde. Era un hombre de unos 45 años con cabello gris prematuro y una expresión seria pero amable. Escuchó toda mi historia sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta. Señora Fagundes, dijo cuando terminé, necesita tomar medidas inmediatas para proteger sus activos. Primero, quiero que cambie sus contraseñas bancarias hoy mismo. Todas. Y activa autenticación de 2 factores en todas sus cuentas. Cree que intentarían entrar a mis cuentas. No sé qué intentarían, pero es mejor prevenir. Segundo, necesito que traiga todos los documentos que le hayan dado a firmar. Cualquier papel que haya tocado en su presencia. Necesito revisarlos. Solo los formularios de poder notarial que nunca firmé. Tráigalos. A veces la gente falsifica firmas. Es más común de lo que piensa, especialmente en casos de abuso financiero familiar. La palabra, abuso, me golpeó como una bofetada. Eso era lo que estaba pasando. Abuso. De mi propio hijo. Tercero, continuó Leandro, voy a redactar documentos claros estableciendo que su dinero es exclusivamente suyo y que nadie tiene derecho ni acceso a él. También vamos a crear un testamento actualizado que deje todo en orden según sus deseos reales, no según lo que otros esperan. Y finalmente, voy a darle mi número personal. Si vuelven a presionarla, si vuelven a amenazarla, si se siente en peligro de cualquier forma, me llama inmediatamente. ¿Peligro? Elías nunca me haría daño físico. Leandro y Otilia intercambiaron una mirada que no me gustó. Señora Fagundes, dijo Leandro suavemente, el abuso financiero a menudo escala a otros tipos de abuso. No digo que vaya a pasar, pero necesita estar preparada y protegida. Esa noche, sola en mi casa casi vacía, con cajas por todas partes esperando la mudanza que ocurriría en 2 semanas, me permití llorar. Lloré por el hijo que perdí, por la relación que nunca podría repararse, por la inocencia de creer que la sangre siempre es más fuerte que la codicia. Y mientras lloraba, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Vas a arrepentirte de esto. Te lo prometo. El mensaje de texto sin firma me quitó el sueño esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando cada crujido de la casa vieja, cada sonido del viento contra las ventanas. A las 3 de la mañana, tomé mi teléfono y le reenvié el mensaje a Leandro con manos temblorosas. Me respondió a los pocos minutos a pesar de la hora. Guarde este mensaje. No lo borre. Es evidencia. ¿Tiene idea de quién pudo enviarlo? No necesitaba adivinar. Sabía exactamente quién estaba detrás de esas palabras amenazantes. Pero una parte de mí todavía se resistía a creer que mi hijo o su esposa fueran capaces de algo así. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de pánico y determinación. Seguí las instrucciones de Leandro al pie de la letra. Cambié todas mis contraseñas. Activé alertas en mi cuenta bancaria para cualquier transacción mayor a $100. Leandro revisó los formularios de poder notarial que Rebeca me había dado y confirmó que eran legítimos, pero que de haberlos firmado, le habría dado control total sobre mis finanzas a quien yo designara. Estos documentos son peligrosos en las manos equivocadas, me explicó mientras los revisaba en su oficina. Mencionaron alguna vez que querían que los firmara con Elías como apoderado. Rebeca lo insinuó varias veces. Dijo que era normal, que era por mi propia protección. Leandro negó con la cabeza. No hay nada normal en esto. Estas son tácticas clásicas de manipulación financiera. Primero ganan tu confianza con visitas y ayuda.
Luego empiezan a plantar semillas de duda sobre tu capacidad de manejar tus propios asuntos. Finalmente, te presionan para firmar documentos que les dan control legal. Redactamos un testamento nuevo donde dejaba todo claramente establecido. Una porción para Elías, sí, porque seguía siendo mi hijo. Pero también donaciones a organizaciones benéficas y una cantidad considerable para Otilia por años de amistad genuina. Establecimos un fideicomiso que nadie podría tocar hasta después de mi muerte, y que tendría supervisión legal para evitar manipulaciones. ¿No cree que estoy exagerando?, le pregunté mientras firmaba los documentos ante notario. Señora Fagundes, en mis 20 años de práctica legal, he visto hijos robar a padres moribundos. He visto familias destruirse por herencias. He visto ancianos viviendo en la miseria mientras sus hijos gastan su dinero. Nunca es exageración protegerse. Esa misma semana recibí 3 llamadas más de números desconocidos. La primera vez contesté, esperando que fuera sobre mi mudanza o el apartamento nuevo. Era una voz masculina que no reconocí, distorsionada, diciéndome que las viejas tercas terminaban solas y olvidadas. Colgué temblando. La segunda llamada fue una voz femenina, definitivamente no Rebeca, pero con el mismo tono amenazante, sugiriendo que los accidentes pasaban todo el tiempo a personas mayores que vivían solas. La tercera llamada fue silencio, solo respiración pesada durante 30 segundos antes de que colgaran. Leandro me aconsejó reportarlo a la policía. Fui a la estación y hablé con un oficial joven que tomó mi declaración con expresión aburrida, como si escuchara este tipo de historias todos los días. Probablemente las escuchaba. ¿Tiene prueba de quién está haciendo estas llamadas?, preguntó mientras escribía en su computadora sin mirarme. Son números privados, pero estoy segura de que es mi nuera o alguien que ella contrató. ¿Tiene prueba de eso? No, pero... Entonces no puedo hacer mucho, señora. Podemos documentar la denuncia, pero sin evidencia concreta de quién está amenazándola, mis manos están atadas. Le sugiero que bloquee números desconocidos y considere cambiar su número de teléfono. Me fui de la estación sintiéndome más vulnerable que cuando entré. El sistema que supuestamente debía protegerme no podía hacer nada hasta que algo realmente malo pasara. Tenía que esperar a ser víctima antes de recibir ayuda. Otilia se convirtió en mi sombra constante. Insistió en quedarse conmigo durante las noches, trayendo un colchón inflable que ponía en mi sala. Me acompañaba al banco, al supermercado, a ver el apartamento nuevo. Nunca me dejaba sola por más de unas horas. Esto es ridículo, protesté una tarde mientras empacábamos cajas en mi habitación. No puedes poner tu vida en pausa por mí. Mi vida está exactamente donde necesita estar, cuidando a mi amiga. Pero tus hijos, tus nietos, entienden la situación y están de acuerdo en que no deberías estar sola ahora. La mudanza estaba programada para el viernes siguiente. Había contratado una empresa pequeña de mudanzas recomendada por Leandro. 2 hombres confiables que empezaron a cargar mis pertenencias temprano por la mañana. Ver mis muebles salir por la puerta fue más doloroso de lo que anticipé. Cada pieza llevaba recuerdos. La mesa donde Elías hacía su tarea. El sofá donde Roberto y yo nos acurrucábamos a ver películas. La cama donde dormí junto a mi esposo durante 25 años. Estábamos a media mudanza cuando Elías y Rebeca aparecieron sin avisar. Los vi estacionar desde la ventana del segundo piso y mi corazón dio un vuelco incómodo. Bajé las escaleras despacio, preparándome para otra confrontación. Elías se veía terrible. Tenía los ojos rojos e hinchados, ojeras profundas, la barba sin afeitar. Rebeca, en cambio, estaba impecable como siempre, pero había algo frío en su expresión que me puso la piel de gallina. «Mamá», dijo Elías con voz ronca, «no puedes mudarte sin al menos despedirte de nosotros». No sabía que querías despedirte después de tu último mensaje. «¿Qué mensaje?», preguntó, confundido genuinamente o actuando muy bien. «El mensaje amenazante. Vas a arrepentirte de esto». Elías negó con la cabeza vehementemente. «Yo no te mandé ningún mensaje. Mamá, te lo juro. No tengo idea de qué hablas». Miré a Rebeca. Ella sostuvo mi mirada sin parpadear, desafiante. Fue entonces cuando supe con certeza que había sido ella. Pero no podía probarlo. «Miren»,
dijo Rebeca con un suspiro exagerado. Venimos a hacer las paces. Elías ha estado destrozado estas semanas. Apenas come, apenas duerme. Lo estás matando, Rosalía. Yo no lo estoy matando. Él se está haciendo esto a sí mismo. Eres su madre. Tienes el poder de arreglar esto. ¿Arreglarlo cómo? Dándoles mi dinero. Elías se acercó, con las manos extendidas en súplica. No queremos todo tu dinero, mamá. Solo necesitamos ayuda. Estamos a punto de perder el auto. El banco nos amenazó con ejecución hipotecaria. Rebeca podría perder su trabajo porque no puede llegar sin auto. Todo se está desmoronando. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Era mi hijo, vulnerable y desesperado frente a mí. Todos mis instintos maternales gritaban que lo ayudara, que arreglara su dolor como solía hacer cuando era niño. Pero entonces recordé las palabras de Leandro. El abuso financiero funciona porque apelan a su amor maternal. Fabrican crisis. Crean urgencia. La presionan para tomar decisiones emocionales en lugar de racionales. ¿Cuánto deben?, pregunté, odiándome por preguntar. Los ojos de Rebeca brillaron con victoria apenas oculta. Entre el auto y la hipoteca atrasada, $38,000 nos pondrían al corriente. $38,000. Más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Más de la mitad de lo que planeaba vivir durante los próximos años. No, dije, aunque la palabra me dolió físicamente. No puedo darte esa cantidad. ¿No puedes o no quieres?, preguntó Rebeca con veneno en su voz. Las dos cosas. Ese dinero es para mi futuro. Para mi seguridad. No es un fondo de rescate para sus errores financieros. Elías dejó caer las manos a sus costados. Algo cambió en su expresión. La súplica se transformó en algo más oscuro. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Es tu dinero. Haz lo que quieras con él. Pero no esperes que siga actuando como tu hijo cuando claramente no actúas como mi madre. Ser tu madre no significa destruir mi propia vida para salvar la tuya. Significa estar ahí cuando tu familia te necesita. Significa sacrificio. Algo que al parecer ya no entiendes. Rebeca tomó a Elías del brazo. Vamos, amor. Perdimos nuestro tiempo viniendo aquí. Tu madre ya dejó claro dónde están sus prioridades. Se fueron, pero esta vez no hubo portazos dramáticos ni marcas de neumáticos. Solo un silencio frío y final que dolió más que cualquier grito. Los vi alejarse desde la ventana y sentí como si estuviera enterrando a mi hijo en vida. Otilia apareció a mi lado. Hiciste lo correcto. Entonces, ¿por qué se siente tan mal? Porque el amor verdadero duele. Pero protegerte no está mal, Rosalía. Nunca está mal. La mudanza se completó sin más incidentes. Esa noche dormí en mi apartamento nuevo por primera vez, rodeada de cajas sin abrir, en una cama que todavía olía a nuevo, en un lugar donde no había recuerdos que me persiguieran. Debería haberme sentido aliviada, libre. En cambio, me sentí más sola que nunca en mi vida. Pasaron 3 semanas en mi apartamento nuevo. 3 semanas de silencio absoluto por parte de Elías. 3 semanas donde intenté convencerme de que había hecho lo correcto, de que establecer límites era saludable, de que proteger mi futuro no era egoísmo. Otilia venía todos los días, a veces solo a tomar café, otras veces a ayudarme a organizar. Leandro llamaba cada 2 días para verificar que todo estuviera bien. Me estaba adaptando a mi nueva rutina. El apartamento era perfecto para mí. Compacto, manejable, luminoso. Desde la ventana de la sala podía ver el parque donde los niños jugaban por las tardes. No había escaleras que subir. No había jardín que mantener. No había habitaciones vacías llenas de fantasmas del pasado. Pero la paz no dura mucho cuando hay personas decididas a destruirla. Era un jueves por la tarde, alrededor de las 5. Había ido al supermercado y acababa de llegar con mis bolsas de compras cuando escuché el intercomunicador. El portero me informó que mi hijo estaba abajo pidiendo subir. Mi corazón se aceleró. Parte de mí quería decirle que no lo dejara pasar. Pero era mi hijo. Y todavía guardaba una esperanza tonta de que hubiera venido a reconciliarse de verdad. Déjelo subir,
dije finalmente. Abrí la puerta y los vi salir del elevador. Elías y Rebeca. Pero esta vez no había sonrisas falsas ni regalos de paz. Elías tenía la mandíbula apretada y los puños cerrados a sus costados. Rebeca llevaba su bolso grande colgado del hombro y una expresión de determinación fría que me hizo retroceder instintivamente. «Necesitamos hablar», dijo Elías sin saludar siquiera. «Adentro. Ahora». Algo en su tono me alertó. Era diferente. Desesperado, pero también peligroso. Debía haber cerrado la puerta. Debía haber llamado a seguridad. Pero el instinto materno es estúpido y poderoso, así que los dejé entrar. Cerraron la puerta detrás de ellos. Rebeca puso el seguro. Ese pequeño gesto me heló la sangre. «¿Qué están haciendo?» «Lo que deberíamos haber hecho hace semanas», respondió Rebeca, sacando unos papeles de su bolso. «Vas a firmar estos documentos que nos dan acceso a tu cuenta bancaria. Y vas a transferir $50,000 a nuestra cuenta hoy mismo». «Estás loca si piensas que voy a hacer eso». «No estás entendiendo», dijo Elías, su voz temblando de emoción contenida. «No es una petición, mamá. Es una demanda. Necesitamos ese dinero. Van a quitarnos la casa. Van a llevarse el auto. Rebeca está embarazada y no tenemos dinero para el médico. Nos estamos hundiendo y tú te sientas aquí en tu apartamento bonito con más de $100,000 que no necesitas». «Embarazada». La noticia me tomó por sorpresa, pero inmediatamente sospeché. «¿Cuánto tiempo?» «Eso no importa», interrumpió Rebeca. «Lo que importa es que vas a ayudar a tu familia o vas a enfrentar las consecuencias». «Me están amenazando». «Te estamos dando una oportunidad de hacer lo correcto», dijo Elías, acercándose más. «Firma los papeles. Haz la transferencia. Y todos podemos seguir adelante como familia». Mi teléfono estaba en la cocina, a unos metros de distancia. Empecé a moverme hacia allá, pero Rebeca se interpuso en mi camino. «¿A dónde crees que vas?» «Necesito mi teléfono. Voy a llamar a Leandro». «No vas a llamar a nadie», escupió Rebeca. «Ese abogado entrometido ha estado llenándote la cabeza de basura, haciéndote creer que somos los malos cuando solo queremos lo mejor para ti. Salgan de mi apartamento. Ahora». «¿O qué?», desafió Rebeca, cruzándose de brazos. «¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a hacer arrestar a tu propio hijo?» Elías se pasó las manos por el cabello, paseándose como animal enjaulado. «Mamá, por favor. Solo firma los papeles. No tiene que ser así». «No voy a firmar nada. Y si no se van en este momento, sí voy a llamar a la policía». Me moví rápidamente hacia la cocina, pero Elías fue más rápido. Me agarró del brazo, no con fuerza todavía, solo deteniéndome. «Mamá, espera. Razona. Suéltame, Elías. No hasta que escuches». Intenté zafarme, pero su agarre se apretó. El pánico empezó a trepar por mi garganta. Este era mi hijo, pero en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Desesperación salvaje. La mirada de un hombre al borde del precipicio dispuesto a arrastrar a otros con él en su caída. «Elías, me estás lastimando». «Solo firma los malditos papeles», gritó, sacudiéndome. «Firma y esto termina». Rebeca apareció con los documentos y un bolígrafo. «Hazlo fácil, Rosalía. Por todos nosotros». «No». La palabra salió con más fuerza de la que sentía. Rebeca dejó escapar un sonido de frustración y le gritó a Elías. «Pues quítale el celular. No podemos dejarla llamar a nadie». El pánico se convirtió en terror cuando vi a Elías mirar hacia la cocina donde estaba mi teléfono sobre la mesa. Vi el cálculo en sus ojos. La decisión formándose. «Elías, no», supliqué. «No hagas esto. Todavía podemos arreglar esto. Podemos hablar». Pero ya era tarde. Había cruzado una línea invisible en su mente. Rebeca había ganado. La desesperación había ganado. Me arrastró hacia la cocina mientras yo intentaba resistirme. Logré agarrarme del marco de la puerta, pero él tiró con más fuerza. «Suéltame», grité, esperando que alguien en el edificio escuchara.
Rebeca corrió y tomó mi teléfono de la mesa. Ya lo tengo. Ahora contrólala. Elías me empujó contra la pared, no violentamente pero firme, sosteniéndome ahí mientras Rebeca guardaba mi teléfono en su bolso. Yo jadeaba, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que se saldría de mi pecho. Este no era mi hijo. No podía ser. El niño que crié nunca sería capaz de esto. Rebeca, dame los papeles, ordenó Elías, su voz ahora mecánica, como si estuviera siguiendo un guión. Vamos a hacer esto civilizadamente. No hay nada civilizado en esto, dije, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Esto es extorsión. Es asalto. Esto es supervivencia, respondió Rebeca, poniendo los papeles sobre la mesa de la cocina. Y vas a cooperar o las cosas se van a poner mucho peor. Elías me soltó, pero se quedó entre yo y la salida. Me quedé ahí, temblando, mirando los documentos sobre la mesa. Documentos que les darían acceso completo a mi dinero. Documentos que convertirían mi seguridad financiera en su salvavidas. No voy a firmar, repetí, aunque mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. Fue entonces cuando Rebeca perdió completamente el control. Su cara se contorsionó en una máscara de rabia. ¿Sabes qué? Estoy harta de tu terquedad de vieja obstinada. Elías, toma su mano y hazla firmar. No me importa cómo. Rebeca, no podemos. Hazlo, gritó ella. O nos vamos de aquí sin nada y todo esto habrá sido para nada. ¿Es eso lo que quieres? ¿Perder la casa? ¿Vivir en la calle? ¿Perder a tu hijo? Vi el momento exacto en que Elías tomó su decisión. Vi como la última chispa de decencia en sus ojos se apagó. Se acercó a mí con determinación renovada y extendió la mano. Dame tu mano, mamá. Vamos a terminar con esto. No. Me giré para correr, para gritar, para hacer cualquier cosa. Pero él fue más rápido. Me agarró del brazo izquierdo con ambas manos y tiró hacia atrás, intentando arrastrarme hacia la mesa. Yo me resistí con todas mis fuerzas, plantando los pies, tirando en dirección opuesta. Elías, suéltala no tan fuerte, gritó Rebeca, pero era demasiado tarde. Hubo un momento de resistencia máxima. Yo tirando hacia un lado, él tirando hacia el otro. Y entonces el mundo se convirtió en dolor blanco y cegador. Escuché el chasquido antes de sentirlo. Un sonido seco y horrible que no debería salir de un cuerpo humano. Mi brazo se dio en un ángulo imposible y el dolor me golpeó como un tren de carga. Grité. Un grito que salió de lo más profundo de mi ser. Un grito de dolor físico, pero también de traición absoluta. Caí de rodillas mientras mi brazo colgaba inútil a mi costado, el dolor pulsando en ondas que me nublaban la visión. Elías me soltó como si lo hubiera quemado. Se quedó ahí parado, mirando sus propias manos con horror. Rebeca se llevó las manos a la boca, toda su bravuconería evaporándose en un segundo. El silencio que cayó sobre el apartamento fue ensordecedor. Solo podía escuchar mi propia respiración entrecortada, mis gemidos involuntarios de dolor. El mundo se había reducido a mi brazo roto y al rostro horrorizado de mi hijo. «Mamá», susurró Elías. «Dios mío, mamá, yo no quise, tú te moviste, yo solo». Pero sus palabras sonaban lejanas, amortiguadas por el zumbido en mis oídos y la niebla del dolor. Me habían roto. Mi propio hijo me había roto. Y mientras caía más sobre el piso frío de mi cocina nueva, supe que algo más se había roto también. Algo que nunca podría repararse. El dolor era tan intenso que por momentos mi visión se oscurecía completamente. Me quedé ahí en el piso de la cocina, sosteniéndome el brazo contra el pecho, mientras Elías y Rebeca se miraban el uno al otro con pánico creciente en sus rostros. No era arrepentimiento lo que vi. Era miedo. Miedo puro de las consecuencias. «Tenemos que llevarla al hospital», dijo Rebeca con voz aguda. «Ahora, antes de que alguien escuche algo». Elías se agachó junto a mí, extendiendo las manos pero sin atreverse a tocarme. «Mamá, vamos a llevarte al hospital. Todo va a estar bien. Fue un accidente. Tú entiendes que fue un accidente, ¿verdad?» No respondí. No podía. Cada respiración enviaba nuevas oleadas de agonía por mi brazo. Lágrimas calientes corrían por mis mejillas mientras trataba de no moverme, porque cada milímetro de movimiento era tortura.
Rebeca sacó mi teléfono de su bolso y se lo quedó mirando, calculando. No podemos llamar a una ambulancia. Harán demasiadas preguntas. La llevaremos nosotros. ¿Y qué vamos a decir?, preguntó Elías, su voz subiendo de tono. ¿Cómo vamos a explicar esto? Diremos que se cayó, que tropezó con una caja de la mudanza, que estábamos ayudándola y se cayó sola. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que yo había preparado un plan de seguridad con Otilia días antes. Un plan simple pero efectivo. Cada vez que Elías y Rebeca venían a visitarme, yo le mandaba un mensaje de texto a Otilia con una palabra clave. Si ella no recibía otro mensaje mío diciendo que todo estaba bien dentro de una hora, tenía instrucciones de llamar a la policía. Ya había pasado más de una hora. Elías intentó ayudarme a levantarme, pero grité de dolor cuando movió mi brazo accidentalmente. Lo siento, repetía como un mantra roto. Finalmente logró ponerme de pie sosteniéndome por el lado bueno. Mis piernas apenas me sostenían. El shock empezaba a sentarse, haciendo que todo se sintiera irreal y lejano. Rebeca abrió la puerta del apartamento y miró hacia el pasillo. Está despejado. Vamos rápido. Me arrastraron hacia el elevador. En mi mente nublada por el dolor, sabía que no debía ir con ellos. Sabía que una vez que me sacaran del edificio, podían controlar completamente la narrativa. Pero no tenía fuerzas para resistirme. Mi cuerpo estaba en piloto automático, simplemente tratando de sobrevivir al dolor. Las puertas del elevador se abrieron justo cuando llegábamos. Y ahí estaba don Ramón, el portero del edificio, un hombre mayor con bigote canoso que siempre me saludaba con una sonrisa. Su sonrisa se congeló cuando me vio. Señora Fagundes, ¿qué pasó? Está bien. Se cayó, respondió Rebeca rápidamente. Estamos llevándola al hospital. Don Ramón me miró directamente a los ojos. Vi que no le creía. Vi cómo evaluaba la situación, mi brazo colgando en ese ángulo horrible, las lágrimas en mi rostro, la tensión en los cuerpos de Elías y Rebeca. Tal vez debería llamar a una ambulancia, sugirió, sacando su radio del cinturón. No es necesario, insistió Elías. Está justo aquí nuestro auto. Será más rápido. Pero don Ramón ya estaba hablando por su radio, pidiendo que llamaran a emergencias. Rebeca soltó una palabrota en voz baja. Elías empezó a sudar visiblemente. Entonces escuchamos las sirenas. No era una ambulancia. Eran patrullas de policía. 2 de ellas se estacionaron frente al edificio con las luces encendidas. Otilia había cumplido su palabra. Vi cómo el rostro de Rebeca pasaba del pánico a la desesperación absoluta. Elías cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Don Ramón mantuvo su posición entre nosotros y la salida, entendiendo perfectamente lo que estaba presenciando. 4 oficiales entraron al lobby con manos en sus armas, evaluando la situación rápidamente. Una oficial mujer se acercó directamente a mí. Señora, necesita ayuda. Asentí, incapaz de hablar por el dolor y la emoción. Ella miró mi brazo y su expresión se endureció. Le hizo una seña a su compañero, quien inmediatamente llamó a una ambulancia real. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el oficial más grande, mirando a Elías y Rebeca. Soy su hijo, respondió Elías con voz temblorosa. Ella se cayó. Íbamos a llevarla al hospital. ¿Se cayó?, repitió la oficial mujer, mirándome. Señora, ¿es eso cierto? Se cayó. Este era el momento. El momento donde podía proteger a mi hijo una última vez. Donde podía seguir el patrón de toda una vida de poner sus necesidades antes que las mías. Donde podía mentir y permitir que esta pesadilla continuara. O podía decir la verdad. Miré a Elías. Sus ojos me suplicaban silenciosamente. Por favor, mamá. Por favor, no digas nada. Protégeme como siempre lo has hecho. Sálvame de las consecuencias de mis acciones. No, dije con voz quebrada pero clara. No me caí. Él me jaló el brazo y me lo rompió. Elías dejó escapar un sonido ahogado, algo entre un sollozo y un gemido. Rebeca dio un paso atrás, lista para correr, pero un oficial ya estaba detrás de ella bloqueando la salida. Eso no es cierto, gritó Rebeca. Está confundida. El dolor la está haciendo delirar.
Nosotros solo tratábamos de ayudarla. Pero don Ramón habló con voz firme. Yo escuché gritos. Gritos de miedo. Y cuando abrieron la puerta, ella estaba llorando y ellos estaban nerviosos. Esto no fue un accidente. La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos inmovilizaron mi brazo con extremo cuidado mientras yo gemía de dolor. La oficial mujer se subió conmigo, mientras sus compañeros se quedaban con Elías y Rebeca. Vamos a necesitar su declaración completa en el hospital, me dijo suavemente. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? Alguien que pueda estar con usted. Otilia Rodríguez, murmuré, dándole el número. Mientras la ambulancia se alejaba con las sirenas aullando, miré por la ventana trasera. Vi a Elías esposado, siendo guiado hacia una patrulla. Estaba llorando, su cuerpo sacudiéndose con sollozos. Rebeca gritaba algo que no pude escuchar, gesticulando salvajemente mientras otro oficial intentaba calmarla. 20 minutos después de romperme el brazo, mi hijo estaba siendo arrestado. Y yo, drogada con analgésicos en la parte trasera de una ambulancia, sentí algo extraño. No era satisfacción. No era venganza. Era simplemente la sensación de que finalmente, después de meses de manipulación y abuso, alguien más estaba viendo la verdad que yo había tratado de negar durante tanto tiempo. En el hospital, mientras esperaba en la sala de emergencias, Otilia llegó corriendo con Leandro pisándole los talones. Me abrazó con cuidado, evitando mi brazo lesionado, y lloró contra mi hombro. Lo siento, sollozó. Lo siento tanto. Debí haber estado ahí. Debí haberte protegido mejor. Me protegiste, susurré. Llamaste a la policía. Me salvaste. Leandro habló con los oficiales y con los médicos, tomando notas, documentando todo. Las enfermeras tomaron fotografías de mi brazo antes de la cirugía. Un trabajador social vino a hacerme preguntas sobre mi situación doméstica, sobre el historial de abuso, sobre mi seguridad futura. Me operaron esa noche. El cirujano tuvo que insertar una placa y tornillos para sostener el hueso fracturado. Me dijeron que la recuperación tomaría meses. Que tal vez nunca recuperaría completamente el rango de movimiento. Que a mi edad, las fracturas eran complicadas y peligrosas. Cuando desperté de la anestesia, con mi brazo envuelto en yeso y elevado en un cabestrillo, Otilia estaba ahí. Y también lo estaba Leandro, con un montón de documentos legales. Rosalía, dijo suavemente. Elías está bajo custodia. Lo acusaron de agresión doméstica e intento de extorsión. Rebeca también fue arrestada como cómplice. Ambos enfrentan cargos serios. Necesito que me cuentes todo. Desde el principio. Sin omitir nada. Y así, con lágrimas corriendo por mis mejillas y dolor pulsando en mi brazo, conté toda la historia. Cada manipulación. Cada amenaza. Cada momento donde debía haber dicho basta, pero no lo hice. Afuera de mi habitación de hospital, en alguna celda de la estación de policía, mi hijo enfrentaba finalmente las consecuencias de sus acciones. Y yo, rota pero todavía viva, comenzaba el proceso de sanar. No solo mi brazo, sino mi corazón destrozado y mi espíritu aplastado. La justicia finalmente había llegado. Y aunque dolía más de lo que imaginé, también se sentía como el primer respiro de aire fresco en meses. 3 meses después de aquella noche horrible, me senté en el balcón de mi apartamento con una taza de café caliente en mi mano derecha. Mi brazo izquierdo todavía estaba en el cabestrillo, aunque ya me habían quitado el yeso hacía 2 semanas. La fisioterapia era dolorosa y lenta, pero los doctores decían que estaba progresando bien para alguien de mi edad. Odiaba esa frase. Para alguien de mi edad. Como si tener 60 años me convirtiera automáticamente en cristal frágil. La vida había encontrado un nuevo ritmo. Uno más tranquilo. Más mío. Otilia seguía viniendo todos los días, ahora más como compañía que como protección. Tomábamos café, veíamos telenovelas, chismeábamos sobre los vecinos del edificio. Don Ramón me traía el correo personalmente y siempre se quedaba unos minutos para asegurarse de que estuviera bien. El edificio entero conocía mi historia. Al principio me avergonzaba, pero con el tiempo aprendí que no había vergüenza en ser víctima. La vergüenza les pertenecía a quienes me lastimaron. Elías aceptó un acuerdo con la fiscalía. 2 años de libertad condicional,
servicios comunitarios, terapia obligatoria para manejo de ira y una orden de restricción que le prohibía acercarse a mí por 5 años. No iría a prisión, pero tendría antecedentes penales por el resto de su vida. Leandro me explicó que dado que era su primer delito y que mostró remordimiento genuino, el juez fue leniente. Rebeca no tuvo tanta suerte. La investigación reveló que había estado intentando falsificar mi firma en documentos bancarios semanas antes del incidente. Los detectives encontraron borradores de documentos de poder notarial con mi firma practicada una y otra vez en hojas escondidas en su auto. Enfrentaba cargos de intento de fraude, conspiración y complicidad en agresión. Su juicio estaba programado para dentro de 2 meses. El embarazo del que Rebeca habló nunca existió. Fue otra mentira, otra manipulación, otra forma de presionarme emocionalmente. Cuando Leandro me lo confirmó, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque no había un bebé inocente atrapado en este desastre. Tristeza porque confirmaba hasta qué punto estaban dispuestos a mentir. Elías intentó contactarme varias veces a través de su abogado. Cartas de disculpa que Leandro recibía y me preguntaba si quería leer. Las primeras 3 las leí. Estaban llenas de arrepentimiento, de explicaciones sobre cómo las deudas lo habían enloquecido, sobre cómo Rebeca lo había manipulado también, sobre cómo nunca quiso lastimarme. Después de la tercera carta, le pedí a Leandro que dejara de entregármelas. No porque no me importara, sino porque necesitaba sanar sin seguir abriendo la herida. El apartamento se convirtió verdaderamente en mi hogar. Coloqué fotos en las paredes. No de Elías, al menos no todavía. Eso dolía demasiado. Pero sí de Roberto, de mis padres, de momentos felices de una vida que construí con trabajo y amor. Compré plantas nuevas para el balcón. Otilia me ayudó a elegir cortinas color crema que hacían que la sala se sintiera cálida y acogedora. Con el dinero que me quedaba, casi $115,000 después de pagar el apartamento y los gastos médicos, Leandro me ayudó a crear un fideicomiso administrado por una firma legal de confianza. Una cantidad mensual se depositaba en mi cuenta para mis gastos. El resto estaba protegido, invertido de forma conservadora, asegurado para mi futuro. Nadie podría tocarlo. Ni siquiera yo sin la aprobación del administrador del fideicomiso. Actualicé mi testamento también. Una porción menor para Elías, porque a pesar de todo seguía siendo mi hijo y no podía borrar completamente ese amor maternal que había definido mi vida durante décadas. Pero la mayor parte sería para organizaciones benéficas que ayudaban a ancianos víctimas de abuso financiero familiar. Quería que mi dinero sirviera para proteger a otras mujeres como yo, para que no estuvieran solas cuando sus propias familias se volvieran en su contra. Otilia me había presentado a un grupo de apoyo para víctimas de abuso familiar. Nos reuníamos todos los martes por la tarde en el centro comunitario. Escuchar las historias de otras mujeres, algunas con situaciones aún peores que la mía, me ayudó a procesar lo que había vivido. Aprendí que no estaba sola, que el abuso financiero de hijos hacia padres ancianos era más común de lo que nadie quería admitir, que la vergüenza y el amor maternal mantenían a muchas mujeres calladas mientras eran despojadas de todo. Una tarde de septiembre, mientras regresaba de fisioterapia, encontré a una mujer joven llorando en el vestíbulo de mi edificio. Tenía un bebé en brazos y una maleta vieja a sus pies. Don Ramón estaba tratando de consolarla, explicándole que el apartamento que venía a ver ya había sido rentado. Algo en su desesperación me tocó. Me acerqué y le pregunté su historia. Se llamaba Tania Díaz. Había escapado de un esposo abusivo con su hija de 6 meses. No tenía familia. No tenía dinero. Había estado durmiendo en refugios durante 2 semanas buscando un lugar permanente. Le di la dirección de los servicios sociales donde podían ayudarla. Le di dinero para comida y pañales. Y cuando me agradeció con lágrimas en los ojos, me di cuenta de algo importante. Mi dolor, mi experiencia, mi historia, podían servir para algo más que solo mi propia sanación. Podían ayudar a otros. Empecé a ser voluntaria en el centro comunitario. Ayudaba a otras mujeres mayores a entender sus derechos financieros. Les enseñaba a establecer límites con familiares manipuladores. Compartía mi historia, no con vergüenza, sino con el propósito de advertir y educar. Leandro venía una vez al mes a dar consultas legales gratuitas. Mi brazo nunca sanó completamente. Todavía me dolía en las mañanas frías.
Todavía no podía levantar cosas pesadas. Los doctores dijeron que la artritis probablemente se instalaría con el tiempo. Era un recordatorio permanente de lo que había sucedido. Pero también era un símbolo de mi supervivencia, de mi fortaleza, de mi negativa a ser destruida. Una tarde, mientras tomaba café con Otilia en mi balcón, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo responder. Mamá. La voz de Elías me congeló. No habíamos hablado en 3 meses. ¿Cómo conseguiste este número? Tu abogado me lo dio. Dijo que podía intentar llamar, pero que tú decidirías si contestar. Su voz sonaba diferente. Más suave. Más quebrada. Solo necesitaba decirte que lo siento. De verdad. Cada día. Cada momento. Lo siento tanto, mamá. No respondí. No sabía qué decir. No espero que me perdones, continuó. No me lo merezco. Pero necesitaba saber que estoy en terapia. Que estoy trabajando en mí mismo. Que finalmente entiendo lo que te hice. Lo que casi destruyo. Casi, repetí suavemente. Pero no lo lograste. No, no lo hizo. Hizo una pausa larga. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. Siempre lo has sido. Tuve que aprender a hacerlo. Tú me enseñaste esa lección de la forma más dolorosa posible. Lo sé. Y viviré con eso el resto de mi vida. Otro silencio. ¿Crees que algún día, tal vez en años, podríamos? No lo sé, Elías. Honestamente no lo sé. Hoy el dolor es demasiado fresco. El daño es demasiado profundo. Lo entiendo. Solo, cuídate, mamá. Por favor. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas. Otilia puso su mano sobre la mía. ¿Estás bien? Voy a estarlo, respondí. Y era verdad. El sol comenzaba a ponerse sobre el parque. Niños jugaban en los columpios. Parejas caminaban tomadas de la mano. La vida continuaba, indiferente a los dramas personales y las tragedias familiares. Y yo estaba aquí, viva, libre, rota pero sanando. Había aprendido la lección más dura de todas, que el amor no significa autodestrucción, que protegerte no es egoísmo, que establecer límites no te convierte en mala madre, que la familia que te daña no merece acceso ilimitado a tu vida, tu paz o tu dinero. Me negué a darle el dinero de la venta de mi casa a mi hijo. Su esposa perdió el control completamente. Le pidió que me jalara con fuerza y él me rompió el brazo. Pero 20 minutos después, estaban suplicando perdón y llorando de desesperación mientras las sirenas de policía resonaban en la noche. Y yo, Rosalía Fagundes, de 60 años, sobreviví. Más que eso, aprendí a vivir de nuevo. Esta vez, en mis propios términos. Tomé un sorbo de mi café, sentí la brisa tibia de la tarde, y sonreí. Pequeña, tal vez. Triste en los bordes. Pero genuina. Era libre. Y esa libertad, comprada con dolor y lágrimas, valía más que cualquier cantidad de dinero.